Vamos a continuar nuestro estudio que iniciamos en la mañana y así todos los domingos en la noche vamos a llevar adelante examinando el libro de Primera de Timoteo, un libro muy bonito, muy profundo, doctrinal y práctico. Eh, y hemos en la mañana visto algunas cosas que tienen que ver con la persona de Timoteo, a quien se le denominaba en este primer capítulo y primer versículo como hijo, ¿qué más? Verdadero, ¿en qué? En la fe. Hijo verdadero en la fe. Y cómo también nosotros debemos examinar nuestras vidas para ver si realmente somos hijos verdaderos en la fe. Yo no sé usted, pero siempre cuando la palabra de Dios habla acerca de examinarnos a nosotros mismos, nos lleva a poder ver nuestro modo de vivir y cómo este modo de vivir podemos verlo si está yendo acorde a la voluntad de Dios o si está yendo simplemente acorde a nuestra propia decisión, a nuestra propia voluntad. Eh, Hay un gran peligro para aquellas personas que se engañan a sí mismos diciendo o pensando que van a ir al cielo, que son creyentes, pero que viven una vida alejada del Señor, creyendo que teniendo características de una persona que va a una iglesia, que asiste fielmente, cualquier iglesia que sea, inclusive iglesias evangélicas, creyendo esto, al final habrá sorpresas. Alguien dijo, no, habrá sorpresas en el cielo. Llegaremos allí y nos daremos cuenta que no estarán algunas personas que pensábamos que iban a estar. Y por eso es que Dios es tan bueno y su palabra es tan clara que nos anima, examínate y asegúrate, porque Dios quiere que cada uno de nosotros estemos seguros de nuestra salvación. Como se dijo en la mañana y como la palabra de Dios nos mostró, es que las obras no son para salvación, las buenas obras que hacemos no nos van a llevar al cielo. Pero una persona que es creyente, que es hijo de Dios, que ha sido transformado, que ha sido regenerado o cambiado a una nueva criatura, como dice su palabra, es una persona que sí va a ir a la presencia del Señor, que sí va a ir al cielo. Y es una persona, las obras son producto de que tú sí eres un hijo de Dios. De tal manera que si tú examinas tu vida a la luz de la vida de Timoteo, vas a poder estar seguro de que realmente eres un hijo de Dios. Ha habido casos inclusive que hasta líderes de iglesias no han sido salvos y se dieron cuenta a tiempo, porque si no, vivían engañados. Y es triste, ¿no? Es triste, va a ser triste. Imagínense que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia fuera en este momento. No sabemos cuándo va a ser. La Biblia dice que cuando no nos demos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos será. Es interesante cómo algunos maestros inclusive enseñan, y alguna vez escuché un predicador que dijo, el Señor Jesús va a venir a arrebatar a su iglesia el día domingo, ¿no? El día domingo decía, y enseñaba con una convicción tremenda, y los argumentos que ponía de la palabra de Dios era que el Señor Jesús resucitó el domingo, que los apóstoles se reunían el domingo, que todas las cosas pasaron el domingo. Pero yo me puse a pensar un poquito y le dije un día, hermano, pero ¿qué pasa con los que viven en Australia? Ellos están el lunes, si viene para nosotros el domingo, para ellos va a ser lunes. O va a venir el domingo para ellos y al día siguiente para nosotros, ¿no? Entonces allí en realidad ya un poquito el argumento tan fuerte que tenía, pues se desvaneció. Y hermanos, hay muchas veces que enseñamos la palabra de Dios sin examinar la escritura. Y por eso es que es importante que podamos entender la escritura. Si usted quiere examinar la escritura y ver lo que quiere decir realmente un pasaje, lea su Biblia y si ya no le alcanza los recursos y se da cuenta que no entiende muy bien, cómprese de repente una concordancia en griego, que es como un diccionario que usted busca la palabra y puede encontrar el sentido real de la palabra para poder entender qué quiso decir el apóstol Pablo o Juan o cualquiera de los evangelios en relación a un tema, porque nos podemos desviar. Es importante que las iglesias, la iglesia de Cristo, enseñe la Biblia correctamente, enfocado en lo que quiso decir el escritor bíblico,
claro que fue inspirado por Dios. Entonces no nos vamos a desviar, no nos vamos a tergiversar. Es importante que entendamos, hermanos, entonces bajo lo que hemos visto en la mañana en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, que tenemos que examinar nuestras vidas si realmente somos hijos de Dios. Y Timoteo tenía las características que mencionamos. En primer lugar, ¿qué cosa era? Su salvación era una salvación genuina, una fe salvadora. ¿Qué más era él? Era obediente. Tenía una obediencia constante. Timoteo tenía ver si nosotros somos obedientes a Dios. Si estamos obedeciendo, le ponemos en duda lo que Dios quiere para nosotros. Él tenía humildad en su servicio, era un servidor, era un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Él tenía una doctrina correcta. Una doctrina, dijimos, ¿qué cosa es doctrina? Enseñanza. La enseñanza de los apóstoles. La enseñanza correcta, la enseñanza bíblica, no la enseñanza que tiene que ver con lo que nosotros pensamos o con nuestros antecedentes filosóficos o antecedentes de convicciones familiares o tradicionales. La doctrina correcta es la doctrina de los apóstoles y al final dijimos una convicción valerosa, algo que nos haga enfrentar las cosas, la corriente de este mundo de una manera valiente, sabiendo que nuestra fe es una fe que está depositada en buen lugar. ¿Quién es el que guarda nuestro depósito de fe? Es Jesucristo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra lectura del libro de 1 de Timoteo y vamos a regresar a nuestro pasaje. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 hasta el 11. Y el tema de este segundo mensaje en relación a este libro es cómo tratar a los falsos profetas. Bien, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué cosa? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ¿de qué? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, ¿a qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, o sea, homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana enseñanza o sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 44 dice lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 44, hablando un poquito acerca de lo que Pablo estaba tratando en este pasaje que hemos visto. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice aquí que Satanás ¿qué cosa es? ¿Padre de qué? Padre de mentira. Mentira, engaño, embuste, falso, ¿no? Satanás es padre de mentira. Donde Dios siembra la verdad, Satanás siembra falsedad y siembra el error. Hermanos, la iglesia a lo largo de su historia ha sido atacada por las falsas doctrinas, falsas enseñanzas que decían que Jesucristo, como dijimos en la mañana, no es Dios. Enseñanzas que querían traer nuevamente las prácticas del Antiguo Testamento o las prácticas de la ley de Moisés a la iglesia de Cristo, traer carga pesada a la iglesia,
cuando la salvación que el apóstol Pablo y los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, es una salvación basada no en obras, sino ¿en qué? En fe. Es la fe, la fe depositada en el Señor Jesucristo y en su obra, lo que es suficiente es para que nosotros podamos ser salvos. Las obras y las cosas que traía la ley de Moisés, las cosas, como mencionamos, buenas obras que podemos hacer, son un producto de nuestra fe, de que ya somos hijos de Dios. Entonces, las falsas doctrinas querían traer nuevamente las prácticas antiguo testamentarias a la iglesia, y eso no es correcto. Eso está fuera de lo que Dios ha establecido para su iglesia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender eso muy claramente. La salvación le pertenece a Dios. La salvación no es por mérito nuestro. Usted y yo no hemos hecho nada, absolutamente nada, para ser salvos. La salvación es de Jehová, la salvación es de nuestro Dios. ¿Y quién tiene que llevarse el crédito por la salvación? Dios. Dios mismo es el que tiene que ser alabado, tiene que ser honrado y glorificado por nuestra salvación. Nosotros no dependemos de nosotros para salvarnos, eso tengámoslo bien claro. Es la enseñanza bíblica, la doctrina de los apóstoles. Bien, en el Antiguo Testamento también había falsas doctrinas. Mateo 7:15, el Señor Jesucristo mismo advierte sobre ese tiempo anterior a la iglesia. Y dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué cosa? Son lobos rapaces. Hermanos, las falsas doctrinas, la falsa enseñanza dentro de las iglesias evangélicas de hoy es lo mismo. Vienen con apariencia de piedad, apariencia de se escucha muy bien, suena bien, cae muy bien delante de la gente, pero dice que las personas que traen estas doctrinas, dice el Señor Jesús, son vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Capítulo 24 de Mateo, versículo 11, hablando también de los tiempos futuros para ese entonces. Mateo 24, 11. Y eso es lo que pasa también hoy en día. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos, ¿qué? Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay un hombre que dice que es Jesucristo centroamericano, ¿no? Este hombre ha hecho su iglesia creciendo en gracia, acá en Tomás Marzano. Si usted está cerca de la avenida Ayacucho, allí está su tremendo letrero. Él dice que es Jesucristo, ¿no? Él es el Mesías y Él es Dios, ¿no? Y tiene que ver, no solamente él, muchos hoy en día se proclaman salvadores, se proclaman Cristos, y hacen movimientos y engañan a las personas. Y es interesante cómo inclusive algunos de iglesias evangélicas, y me dice un hermano que antes asistía a la iglesia que estaba arriba, en el segundo piso de ese lugar, porque ahí nomás al costadito estaba la iglesia Alianza Cristiana, y abajo estaba esa iglesia creciendo en gracia falsa, ¿no? Inclusive algunos que asistían a la iglesia de ahí arriba del segundo piso se habían ido abajo, habían bajado. Imagínense, escuchando la Biblia, escuchando la palabra de Dios, no sabemos cómo la enseñaban, pero sin duda dice, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Inclusive engañarán, si fuere posible, aún a los que estaban dentro de la iglesia. Hermanos, entonces los falsos maestros son peligrosos porque su apariencia es engañosa. Por fuera ovejas, por dentro lobos rapaces. Segunda de Corintios 11, versículo 14 y versículo 15. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y versículo 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos engañan, ¿no? Su apariencia es engañosa. Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz, y no es difícil para él hacer esto, porque él estuvo
en la presencia de Dios en un tiempo, y Él no viene y no se presenta de una manera espantosa a la gente. Él se presenta de una manera atractiva para que la gente caiga en sus garras y después destruirla. Así es el enemigo, así es Satanás, y así son los engañadores de hoy en día también, que enseñan doctrinas de demonios. Entonces son falsos, son peligrosos porque su apariencia es engañosa. Ellos utilizan la Biblia y tergiversan la Biblia. La tergiversación de la Biblia es su herramienta en muchos casos. Segunda de Corintios 2:17, allí nomás, retrocediendo un poquito, dice Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay quienes falsifican la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:2, un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Astucia, adulteración de la palabra de Dios, tergiversación de la palabra de Dios para lograr sus propósitos. Ese es el método que ellos utilizan la palabra de Dios. Y Satanás también lo hizo. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesús? Cuando Jesús estaba con hambre, ¿qué le dijo? Le mencionó versículos. No solo de pan vivirá el hombre, le respondió Jesús. Cuando le dijo Satanás: pero los ángeles te van a mandar acerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra, citando el libro de los Salmos, Jesús le respondió también con la palabra de Dios. Y Satanás hace lo mismo hoy en día, utiliza la Biblia, y estos maestros falsos utilizan la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si es que están falsificando la palabra de Dios o están tergiversando la palabra de Dios? Cuando nosotros invertimos tiempo en memorizar las Escrituras, en escudriñar las Escrituras, en no pasar las Escrituras como algo, como dicen, como por agua tibia, sino profundizando, estudiando, como vimos en la mañana, como lo hacía Timoteo. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Hermanos, interesémonos por conocer la palabra de Dios, porque nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. ¿Por qué hijos de creyentes hoy en día estuvieron en la fe y hoy en día se han desviado? ¿Por qué? Porque sus padres no se preocuparon en sembrar en ellos la palabra de Dios. Bueno, con excepciones, pero en la mayor cantidad de casos es que los padres no nos hemos preocupado por sembrar la palabra de Dios en ellos. Necesitamos padres hoy día preocuparnos por ellos, porque ellos van a enfrentar un tiempo muy difícil más adelante. Hoy día los tiempos están difíciles, pero cada vez se ponen peor. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero si el Señor no viene todavía y ellos todavía están aquí, sí que la van a pasar difícil, porque el enemigo y el misterio de la iniquidad está terrible en toda la tierra. Vemos lo que mencionamos en la mañana en relación a la ley de los homosexuales en Estados Unidos y en todas las partes donde se ve las discusiones que hay, y la mayor cantidad, como una ola gigante que nos ataca a los creyentes, nos ahoga, porque son tantas personas que aprueban esto y tantas personas que ya en el mundo están a favor de esto. Y nuestros hijos, ¿qué será más adelante? Nosotros todavía mantenemos, de repente en el Perú, esto conservador, pero nuestros hijos, después que nosotros nos vayamos, ¿cómo será? Por eso necesitamos que ellos entiendan la palabra de Dios tal como es, Y para eso hay que estudiarla, para eso hay que saber el sentido real que tienen las palabras. Por eso es que se estudia y se enseña la palabra de Dios sin tergiversarla, sin cambiar su sentido. Bien, entonces los falsos maestros confunden, cautivan y al final llevan al infierno. A la gente la distraen en cosas que no tienen que ver con lo central. Hoy en día los falsos maestros ya no hablan del pecado. No hables del pecado, porque eso va a espantar a las personas, ¿no? No hagas sentir mal a la gente cuando predicas. Inclusive hay pastores que cuando van a predicar, ¿de qué vas a predicar? Le dicen al que va a predicar cuando lo invitan. No, de eso no vayas a hablar, no vayas a decir eso, porque la gente se me va. Y hoy día, inclusive en iglesias cristianas, pasa eso, donde la palabra de Dios no se puede predicar tal como es. ¿Por qué?
Porque la falsa enseñanza, el enemigo va a distraer a las personas. Si las personas no conocen el Evangelio como es, donde no se predica, donde no hay arrepentimiento, donde no hay reconocimiento del pecado, entonces no es un verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio produce un cambio en la vida de las personas. El verdadero Evangelio hace que tú, después de conocerle, seas diferente. Como mencionamos en la mañana, la doctrina de ser una nueva criatura, esa enseñanza que dijo Pablo, y en Tito también, pero en Pablo donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios no cambia a algunos nomás, Dios cambia a todos sus hijos. Algunos piensan que Dios cambia a algunos, Dios cambia a todos, porque somos nueva criatura y porque tenemos que vivir una vida distinta. Y esto no se enseña en algunas iglesias. Se enseña, por ejemplo, que puedes ganar dinero si das dinero. Y motivan a la gente a hacerse ricos, a algunos líderes de ellos. Motivan a la gente a centrarse en los milagros, a las experiencias extraordinarias, personas que se paran en fila y pasa el predicador pasa y hace así y toditos caen al suelo y la gente se concentra en esos eventos, se emocionan con eso, sanan sus enfermedades, muchas veces se sanan de una manera psicosomática. Sabemos que hay enfermedades psicosomáticas que vienen producto de cosas internas y muchas veces el enemigo permite que pase eso, pero después es una estafa muchas veces. Pero la gente se centra en los milagros, se centra en las cosas que tienen que ver con la prosperidad, se centra en la música inclusive, se centra en lo psicológico de la situación, pero se olvidan del Evangelio verdadero, se olvidan de hablar del pecado, se olvidan de hablar de que la gente necesita a Cristo y necesita cambiar, y necesita ser cambiado con ese Evangelio que transforma vidas. Y al final, si no conocen el Evangelio por estar distraídos en estas cosas, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Al infierno. Porque si se distrajeron en otras cosas, ¿no? Se distrajeron en otra cosa y no se concentraron en lo que tenían que hacer. A veces han pasado que hemos estado en el paradero y apurados, ¿no? Y de pronto vemos ahí algo ahí que nos distrae, ¿no? Y se pasa el carro porque nos distraemos en otra cosa. A veces nos ha pasado, ¿no? Entonces, algo así, nos distraemos en palabrerías, nos distraemos en fábulas, como dice el apóstol Pablo, y nos dejamos de concentrar en la predicación del Evangelio, cuando nos dejamos influenciar por estas doctrinas. Necesitamos centrarnos en lo que Dios quiere que nos centremos. Entonces, al final lleva al infierno a las personas, porque las personas pueden ser cantidad. Hay iglesias que son gigantes, enormes, estadios llenos de personas. Pero ¿cuántas de esas personas serán realmente creyentes? ¿Cuántas de esas personas realmente estarán viviendo vidas cambiadas, vidas producto de la transformación que Cristo produce cuando llegamos a Él? Entonces, 4 cosas vamos a ver, hermanos, rápidamente en este pasaje que se cumplen en los falsos maestros. 4 cosas que se cumplen en los falsos maestros. Bien, la primera cosa que se cumple en los falsos maestros, versículo 3. Su error, ¿ya? Su error. Vamos a ver, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es, ¿por qué? Por fe. Así te encargo ahora. Bien, vamos a ver 2 palabras allí. La primera es te quedases. Como te rogué que te quedases. Esa palabra en griego es la palabra prosmeinai, ¿ya? Es una palabra imperativa, una palabra que prácticamente dice tienes que quedarte. Tienes que quedarte. Pablo estaba preocupado, como mencionamos en la mañana, por la iglesia estaba en Éfeso. Recordamos, esa iglesia la inició Pablo, ¿no? La inició Pablo y la dejó encargada a Timoteo, después de haber expulsado o después de haber disciplinado ¿a quiénes? A Himeneo y a Alejandro, ¿no? 2 hombres que estaban enseñando
estaban metiendo doctrina errada a la iglesia y Pablo prácticamente lo sacó de allí. Pero eso quedó allí en la iglesia y habían otras personas que estaban queriendo meter esa doctrina. Entonces, ¿quién se quedó a cargo de la iglesia? Timoteo. Y Pablo le dice su preocupación aquí, ¿no? Tienes que quedarte, que quedarte. Y la otra palabra es te rogué. La palabra rogué es la palabra para caleo, en griego también. Y esa palabra significa suplicar, implorar, demandar. Hermanos, esto más o menos nos da la idea y algunos comentaristas o algunos estudiosos de la Biblia piensan que Timoteo, al ver la situación que estaba difícil, como dice que era complicada estar en esa iglesia, él habría considerado el salirse de allí. Él habría manifestado de repente, no es confirmado, pero por lo que se ve allí, el Pablo le ruega que se quede. Es imperativo, es necesario que él se tenga que quedar en ese lugar, porque la gente estaba en peligro por las falsas doctrinas. Aunque Timoteo era, como dijimos en la mañana, un verdadero hijo en la fe, no era invulnerable a la timidez. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, le habla a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 1 de Timoteo, retrocediendo un poco, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y purezas. Definitivamente Timoteo se veía en una encrucijada allí, se veía presionado por la situación, pero Pablo decía, tú puedes, Timoteo, tú no estás solo, el Señor está contigo, quédate, por favor, quédate, te ruego que te quedes. Y Timoteo definitivamente que obedeció. Como vimos en la mañana, era obediente, era servicial y definitivamente que se quedó. Y aquí el error que mencionamos, su error, el error de los falsos maestros, versículo 4, fábulas y genealogías, ¿qué? Versículo 4, 1, 3 y 4. Fábulas y ¿qué más? Y genealogías interminables. Se dice que los maestros, las personas que estaban tratando de enseñar falsa doctrina, se iban al Antiguo Testamento, porque recordemos que lo que tenían ellos en ese momento no era todavía el Evangelio completo, no tenían todo lo que tenemos ahora, y ellos se retrocedían a lo que tenían del Antiguo Testamento, y se acuerdan de las genealogías de Jesús, de Adán, y de esas genealogías. Ellos jugaban con esas genealogías y hacían extendían, aumentaban allí y se hacían un montón de doctrinas de esas cosas que había en las genealogías del Antiguo Testamento. Vemos genealogías en Génesis, vemos genealogías en diferentes lugares del Antiguo Testamento y ellos hacían de esto doctrinas, o sea, empezaban a hacer, como se dice, crear doctrinas, crear enseñanzas de esas cosas. Y Pablo le dice aquí, esas doctrinas, esas fábulas y genealogías interminables están haciendo daño, haciendo creer a la gente que las doctrinas de demonios era la verdad de Dios. La no utilización de la Biblia y la exaltación del yo, que es lo mismo que está pasando hoy en día en los movimientos, inclusive cristianos, que existen. Las iglesias evangélicas, hermanos, están invadidas muchas de ellas por falsa enseñanza, por falsa doctrina. Y nosotros tenemos que cuidarnos cuando inclusive escuchamos la radio. Hay radios cristianas en las emisoras locales y tenemos que examinar si es correcto escuchar eso, si está bien en la enseñanza. Pero ¿cómo vas a saber si es correcto? ¿Cómo vas a saber si tú no lees la palabra de Dios, si tú no escudriñas la Biblia? Necesitas saber qué cosa escuchar, inclusive en la radio. A veces en la radio se escuchan cosas, o en la televisión, canales cristianos, y cité algunas cositas aquí que pude ver en esta semana, que les voy a leer en un rato, donde las iglesias cristianas evangélicas están en otra, como se dice, no están centradas en la palabra de Dios. Hay un movimiento que se llama el G12, muy diseminado, creo que ustedes han escuchado, muchos de ustedes han escuchado el G12. ¿De quién inició este movimiento? César Castellanos se llama, ¿no? El que inició este movimiento. Y él hizo un modelo de como las iglesias coreanas. Las iglesias coreanas, fundadas en ese tiempo, hace años atrás, por un hombre conocido, Paul Yonggi Cho se llama, ¿no?
Entonces ellos son iglesias que crecían rápido, crecían rapidísimo. Y él tomó este modelo, pero él aplicó a este modelo a su iglesia que formó, ¿no? Un movimiento carismático internacional, y él aplica la Biblia, pero utiliza también a Sigmund Freud. ¿Ustedes saben quién es Sigmund Freud? El padre del psicoanálisis, ¿no? Entonces utiliza bastante a Freud para poder hacer crecer su movimiento, ¿no? Entonces el psicoanálisis es una de sus herramientas. Y en una de sus afirmaciones dice, lo que apunté aquí, dice: pertenecemos a Dios, pero los demonios también tienen poder sobre nosotros. Por ejemplo, es una de sus frases, ¿no? En la Biblia en ningún lugar dice eso. Eso no está en la palabra de Dios. Otra cosa que dice uno de sus maestros: la obra de Cristo no es suficiente después de la salvación, hay que romper pactos y hacer liberación para una salvación completa. Entonces, eso tampoco está en la Biblia, pero son frases que mencionan sus maestros de este grupo de G12. También este grupo se acomoda a la corriente de la época, utilizan métodos del mundo para poder atraer a la gente. Utilizan bastante música, ¿no? Bastante música. Y la música es poderosa, sabemos que el poder que tiene la música, por eso es que el psicoanálisis es su herramienta, porque saben cómo captar a las personas. Entonces, y por eso se llena la gente. Los conciertos son enormes, cantidad de personas, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hay conciertos que se hacen aquí en Lima, y la vez pasada vino Steve Green, hace como unos años atrás, poquita gente, vacío casi. Pero un concierto que vino a hacer otro grupo que tenía que ver con el grupo G12, repleto, no había espacio. Estaban agotadas las entradas, ¿no? Y son música que a veces nosotros escuchamos en nuestros audífonos jóvenes, ¿no? Tenemos que tener cuidado, la doctrina es importante aún en la música que tú escuchas. A veces suena bonito, a veces las cosas están interesantes, a veces es más chévere, ¿no? Porque tiene mejor profesionalismo en su pero también el mensaje que trae. Hay que tener mucho cuidado, porque la doctrina de demonios se mete por todo lado. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Si realmente ustedes aman a Dios, si ustedes realmente han de ser portadores, mensajeros, y han de ser hombres y mujeres que amen a Dios, cuiden lo que escuchan. Cuiden lo que escuchan. No por llamarse cristiana, una música tiene un mensaje cristiano. A veces hay doctrinas de demonios dentro de esa música. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y jóvenes sobre todo. Bien, entonces ellos se acomodan a la corriente de la época. Hay otros movimientos también, ya no del G12, sino que hablan acerca de apóstoles y profetas. Hay un líder de ellos que se llama Peter Wagner, tiene libros. Cuando vamos a la librería cristiana vemos algunos libros de Peter Wagner allí. Y ellos hablan, por ejemplo, Wagner, este líder de estos movimientos evangélicos, dicen: los cimientos de la iglesia a través de los años deben ser los apóstoles y profetas. Si la iglesia tiene a Jesús, pero no tiene apóstoles y profetas, es posible que no cumpla con todas las expectativas que Dios tiene para ella. O sea, él dice que hoy en día que aparte de Cristo tiene que haber apóstoles y profetas. Por eso escuchamos, como les vuelvo a decir, ustedes prenden la radio y van a escuchar el apóstol tal, el profeta tal, el apóstol, ¿no? La apóstol, inclusive mujeres apóstoles, ¿no? Los mormones tienen sus apóstoles, pero ellos son abiertamente contra la Biblia. Pero esos movimientos son evangélicos, ¿no? Apóstoles y las apóstolas. La vez pasada fuimos a un matrimonio que nos invitaron, y cristiano, ¿no? Cristiano. Y fuimos, y de pronto nos dimos con la sorpresa que iba a casar una mujer. Y el pastor de la iglesia, de esa iglesia, era como que iba y como un poco más y le ilustra los zapatos a esta mujer. Porque esta mujer es la apóstol, decían, ¿no? Es la apóstol. Y cómo hablaba y cómo predicaba, parecía nos cautivaba con su enseñanza la mujer. Hoy en día hay apóstoles, ¿no? Pero no son lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que los apóstoles en su palabra nos muestran, ¿no? El propósito y la función de los apóstoles verdaderos era echar los cimientos de la iglesia, como vivimos en la mañana. Ellos son el fundamento, Cristo es el fundamento, y sobre ellos se edifica la doctrina de la iglesia.
Ellos daban confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Ellos hacían en ese tiempo eso. Y los apóstoles se refieren en primera instancia a los 12 que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo escogió 12, ¿no? Y de forma directa, incluido Pablo. Y por eso llegaron a conocerse como apóstoles de Jesucristo. Fueron 12, ¿no? En segunda instancia se aplica a otros que sirvieron como mensajeros de la iglesia. Por ejemplo, se habla como apóstol de Bernabé, se habla de Silas, de Timoteo inclusive, ¿no? Y ellos fueron la fuente de la doctrina eclesiástica. Fueron 12, pero también la Biblia menciona a otros con este título. Pero son 12 los que escogió el Señor Jesús. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado. Y eso tiene sustento bíblico. No, nosotros entendemos eso, hermanos, por la palabra de Dios, porque ya se completó la escritura. Los profetas inclusive en ese tiempo también interpretaban o hablaban mensajes de Dios, pero siempre era puesto a prueba por los apóstoles. Pero cuando se completó la Biblia, ya no más. Ahí quedó todo. Ya no hay más profetas, ya no hay más apóstoles. Y en realidad, hermanos, tenemos que entender eso, ¿no? Hoy en día ya no hay apóstoles. Bien, también hay otro movimiento, como dijimos, otros movimientos evangélicos, con donde el liderazgo de la mujer es importante para ellos. Como les mencioné hace un rato, las apóstoles, ¿no? Ellos, por ejemplo, citan, y esto sí lo cogí de un pasaje de un libro de ellos, y ellos utilizan este versículo para apoyarse. Miren lo que dice. Hablando acerca de la situación de Marta y María. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Quién era la que escuchaba? María. ¿Y quién era la que estaba afanada y turbada? Marta. Marta era afanada y turbada. María era la que estaba escuchando. Dice, Marta y María representan dos tipos de iglesias. Esto es lo que dice este movimiento evangélico. Marta es la iglesia que sirve al Señor con mucho trabajo, esmero y afán, y tiene celos de la iglesia que está a los pies del Maestro escuchando su palabra, sin aparentemente hacer nada productivo. Marta ciertamente era creyente y había recibido a Jesús en su casa, es decir, en su corazón. Pero María tomaba la mejor parte, es decir, en silencio escuchaba su palabra, cuyo fruto es eterno, pues dice, la cual no le será quitada. Vemos entonces a Marta que es guiada por su mente y hace todo lo que parece correcto, pero deja lo más importante antes de obrar, que es escuchar al Maestro. Marta vemos que es guiada por la carne, María en cambio es guiada por el Espíritu. Miren cómo ellos utilizan muchas cosas aparentemente lógicas, ¿no? Y sacan de contexto la situación. ¿Dónde dice la Biblia, dónde menciona que Marta es una iglesia y María es otra iglesia? ¿No? Son enseñanzas, hermanos, son enseñanzas que se dan en las iglesias. Por ejemplo, hablan de la costilla de Adán. Dice, Adán fue formado primero después de Eva. Cristo fue engendrado por el Padre en el principio y por medio de él hizo todas las cosas. La iglesia, dice, nació de la costilla de Cristo. Imagínense, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que la iglesia nació de la costilla de Cristo? Son enseñanzas que se dan en iglesias evangélicas, iglesias cristianas, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Uno de sus maestros, sus gurús, dice lo siguiente. Miren, esto ya no tiene que ver con la Biblia. Y eso enseñan, eso dicen, y eso vemos, cuando usted prende la televisión, el canal Enlace, que está en el canal creo que 51, 41, usted va a escuchar ese tipo de cosas. Por ejemplo, dice, esa misma noche un ángel del Señor se me apareció y me miró directo a los ojos y me dijo, yo soy el Dios de tu generación. Muchos hablan de lo generacional, ellos. Él solo me apareció sentado allí dentro del vehículo, tocó mi pie, comenzó a subir, comienza a narrar unas cosas, ¿no? Y le dijo, busca a Dios, y ese era el mensaje, dice, hazlo por tu generación. Y dice, ve a ayudar a esa mujer. Y mientras estaba sentado en ese edificio, el Espíritu de Dios descendió sobre mí, miré sus ropas y no lo reconocí. Me quedé allí mirándolo y él lentamente se fue dando vuelta y cuando vi su cara brillaba resplandeciente mucho más que el sol. Hermanos, a veces hasta se puede aparecer un ángel de Dios, pero ¿qué dice Gálatas 1.8? Gálatas 1.8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, el enemigo es muy astuto y aún puede aparecerse, aún puede hacer cosas hoy en día. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que entender la palabra de Dios. Tiene que preocuparse por enseñar a sus hijos la Biblia correctamente, para que no se desvíen y no sean llevados por cualquier viento de doctrina. El viento de doctrina es como que algo aparece y la gente se deja llevar fácilmente. Ay, suena bien, ¿no?
Hay características que ellos tienen. Por ejemplo, el misticismo cristiano. Ellos más creen en las experiencias y no las escrituras. Cuando usted escuche un mensaje, dése cuenta, esto es bien claro. Cuando usted escuche un mensaje de la Biblia, supuestamente entre comillas, y están hablando de sus experiencias, y no citan la palabra de Dios ni utilizan la palabra de Dios para guiar este mensaje, entonces es falsa doctrina. Inclusive hemos escuchado, inclusive en iglesias bautistas, en una conferencia de iglesias bautistas, no todos los predicadores, un predicador, que llegué y ni un pasaje de la Biblia citó, todo era experiencia personal, del ministerio, lo que por aquí, por allá, no citó la Biblia. Inclusive en nuestras iglesias puede llegar esto, ¿no? Por ejemplo, así se empieza. De repente no es hereje todavía el hermano, pero está cayendo en el error de la herejía. La palabra de Dios. Ellos, primero, más experiencia y menos palabra de Dios. Por eso, cuando ustedes escuchen un mensaje en la radio, en la televisión, y no está centrado en la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y no escuchar, ¿no? Extremismo. Es otra característica de los falsos maestros. Si el Señor prospera a los piadosos, algo malo debe haber en quien no es rico. Si alguien se enferma y Dios no le sana, debe ser porque es pecador o no tiene fe. Extremismo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que Dios hace milagros. Amén. Dios hace milagros. Dios obra y es mucho más poderoso para hacer lo que Él quiere. Pero también permite cosas en sus hijos. No necesariamente una persona que está enferma es porque está llena de pecado o porque no tiene fe. El propósito de Dios a veces es distinto. Recordemos al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, ¿qué tenía? Tenía una enfermedad que él dice que él le pidió a Dios ¿cuántas veces que se lo quitara? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿El Señor le quitó la enfermedad? Entonces Pablo tenía falta de fe. Entonces Pablo era pecador al extremo, de tal manera que Dios no le sanaba. El extremismo de ellos es decir esto. Hay que tener mucho cuidado. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los falsos maestros son extremistas y son absolutistas en sus afirmaciones. Otro, el anti-intelectualismo. Miren lo que dicen. ¿No es preferible pertenecer a un grupo de predicadores incultos llenos del Espíritu Santo que a uno de teólogos áridos? O sea, es mejor que yo no conozca nada, no importa de la Biblia, pero estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? No, porque una persona que tiene el Espíritu Santo va a actuar como Dios quiere. Ellos, como les digo, se dejan llevar mucho por las emociones. Y no está mal emocionarse. No está mal. Yo veo a algunos de ustedes cuando cantan al Señor, hasta que cierran sus ojos y se emocionan, y eso no está mal. No está mal, porque vivimos con nuestro Señor, ¿no? Amamos a nuestro Señor y le cantamos de corazón, y inclusive acá una bebita veo que al ver a las hermanas que están cantando adelante, a veces el otro día le vi así con su manita levantada ya. No es malo emocionarse porque nuestro Señor es tan bueno y emociona ver lo que Dios hace, pero cuando las emociones son lo principal en la vida de una persona, está mal, porque las emociones vienen del corazón. ¿Y qué dice del corazón la palabra de Dios? El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nosotros no nos gobernamos por emociones. A veces la llenura del Espíritu Santo que ellos proclaman tiene que ver con emociones más que con lo que dice la palabra de Dios. Por eso, esa es su afirmación, dice: preferible un grupo de predicadores incultos, o sea que no saben nada de la Biblia, no importa, pero están llenos del Espíritu Santo. No está bien. La palabra de Dios nos va a llevar a poder enseñar lo correcto, y la emoción que podemos sentir está en buena base. No está en nuestro corazón, sino está basada en la obra de Dios a través de su Espíritu Santo por su palabra. A su palabra. Bien, anti-intelectualismo. Después el pragmatismo. El pragmatismo es como decir lo práctico. Si algo funciona bien, debe ser verdad. Si algo funciona bien, debe ser verdad. ¿Es correcto eso? No porque funcione, es verdad. No porque funcione, es verdad. Por ejemplo, leo el horóscopo y me dice, mañana te vas a tropezar porque te vas a chocar con un perro en la calle.
y te pasa, caminas por allí y te tropiezas en la calle como un perro y ya. Ya la gente cree, una vez le pasó, ya cree. ¿Cómo funcionó? Siguen todos los días compran su periódico por el horóscopo. Dios condena el ocultismo. Dios, es abominación para Dios estar mirando el horóscopo, estar leyendo tu futuro. Es abominación para Dios. Y las falsas doctrinas hacen lo mismo. Si funciona, sigámoslo haciendo. Si funciona, sigamos haciendo lo mismo. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. No dejarnos llevar así como por la corriente de esto, ¿no? Y por último, el culto a los héroes. Ellos le dan culto a los héroes. Los héroes son sus líderes, ¿no? Vemos allí, usted aprende el enlace justamente, va a ver ahí los que hablan de prosperidad, y hablan mucho de Josué, ¿no? Próspero, hablan mucho de Gedeón, hablan de líderes así grandes, y salen ustedes y va a ver en su mano ahí un reloj, esos grandazos que cuestan miles de dólares, va a ver sus cadenas de oro por aquí, ¿no? Y estos hombres tienen mucho dinero, se han enriquecido bastante, muchos de ellos, y enseñan de una manera diferente a la que la palabra de Dios quiere llevarnos a entender. Dios quiere que conozcamos a Jesucristo, no las riquezas, no los milagros que Dios nos va a dar, porque Él es consecuente con sus hijos. La manera de tener dinero o de que no te falte, ¿cómo es? ¿Cómo dice la Biblia que tiene que ser? Trabajando, Dios prospera lo que tú haces, das lo que le corresponde al Señor, pero no te centras en eso. Obedeces y Dios no te va a hacer faltar. El que da generosamente, generosamente cosechará, pero no es el centro el hecho del dinero en la vida cristiana. No es el centro los milagros en la vida cristiana. No es el centro el hecho de sentir cosquillas en todo tu cuerpo cuando estás cantando, cuando estás orando. No es eso el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es Jesucristo, las Escrituras, su palabra. Eso tenemos que nosotros entender y tenemos que practicar. Bien, entonces su error, ¿no? La primera cosa que el apóstol Pablo estaba mostrando era el error de los falsos maestros. Segundo, su propósito. Primera de Timoteo 1, 5 y 6. 1, 5 y 6. ¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito de los falsos maestros? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, ¿qué? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Hermanos, el amor es el distintivo de todo creyente. Creyente que no ama, dice Juan, primera de Juan, no ha conocido a Dios. Creyente que no tiene amor, no ha conocido a Dios. Creyente que no perdona, muy probablemente no conoce a Dios, porque el perdón tiene que ver con el amor. Tenemos que perdonar, tenemos que amar. No podemos aborrecer a una persona y decir que somos creyentes, porque dice Juan, Dios dice a través del libro de Juan que somos mentirosos. El que dice que ama a su hermano, que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso y nunca conoció a Dios. El distintivo del creyente, ¿qué cosa es? Es amor, es el amor. Y el amor manda de tres fuentes. ¿Cuáles son? Corazón, versículo 5. ¿Cuál es la primera fuente? Corazón limpio. Corazón limpio. ¿Qué más? Buena conciencia. La facultad del hombre creada por Dios para juzgarse a sí mismo. Buena conciencia. ¿Y qué más? Fe no fingida. Este es el distintivo del creyente, del verdadero creyente. Y el falso maestro es al revés, ¿no? Es al revés. Su corazón es sucio. Su conciencia, ¿cómo es? Mala. Conciencia que los acusa de ser culpables. ¿Y qué más? ¿Cómo es su fe? Fingida, ¿no? Vamos a lo contrario. Si el creyente verdadero, si el buen predicador de la palabra de Dios, el buen maestro, tiene un corazón limpio, porque tiene amor, tiene una buena conciencia y tiene una fe no fingida, el falso maestro es lo contrario. El falso maestro, el falso profeta, tiene una fe fingida,
tiene una conciencia sucia y tiene un corazón sucio. No pueden producir amor. Entonces, hay dos palabras que se utilizan en el versículo 6, de las cuales cosas desviándose. Desviándose significa no dar en el blanco. Desviándose, no dar en el blanco, y se apartaron a vana palabrería. La palabra griega significa irse del rumbo. No dan en el blanco, se van del rumbo. Eso es lo que hacen, no dan en el blanco. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Predicar el evangelio, ganar gente para Cristo, que la gente no vaya al infierno. Ese debe ser nuestro blanco. Ellos que hacen, no dan en ese blanco, ellos desvían ese blanco y se dedican a enseñar lo que dijimos. Enseñan milagros, enseñan éxtasis emocionales, enseñan experiencias, enseñan cualquier otra cosa, pero no llevar a la gente a la salvación. No enseñar el evangelio que transforma vidas, sino ellos enseñan un evangelio que hace que la vida de la gente sea igual como cuando no conocieron a Cristo. Vive tu vida como quieras, con tal que vengas a la iglesia y me la llenes, ¿no? Porque tienen otros propósitos. Entonces, no es el amor su propósito, ¿no? Entonces, porque desvían del blanco, deberíamos dar en el blanco. Por eso la palabra griega dice, ellos se desvían, no dan en el blanco, salen del rumbo. Su propósito no es el amor. Su motivo, versículo 7, su motivo, la primera parte, queriendo ser, ¿qué cosa? Doctores de la ley, queriendo ser doctores de la ley, quieren ser renombrados, quieren destacar, quieren mostrarse, eso significa orgullo. ¿Se acuerdan de Timoteo en la mañana? Hijo verdadero en la fe. ¿Cuál era uno de sus distintivos? Era siervo humilde. Siervo humilde. Los doctores de la ley, los falsos maestros, para nada son humildes, queriendo ser doctores de la ley, queriendo destacar, queriendo tener prestigio, ¿no? Y Jesús dijo algo: cuando alguien quiere vanagloriarse, cuando alguien quiere la alabanza de las personas, ¿qué dijo Jesús? De cierto, os digo, ya tienen su recompensa. Ya son recompensados porque la gente ya los elogió, perdieron su recompensa en el cielo porque estaban buscando la gloria, la lograron en la tierra, pero eso se desvanece, en el cielo no sirve de nada. Entonces, queriendo ser doctores de la ley. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos avanzando unas páginas, versículo 4. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemios, malas sospechas. ¿Se dan cuenta? Un falso profeta, un falso maestro está envanecido, no sabe nada y delira, dice, acerca de cuestiones que no tienen que ver con el blanco de la iglesia. ¿Cuál es el blanco de la iglesia? El evangelio, Cristo, glorificar su nombre, llevar gente a la salvación. El corazón de Dios es eso, que la gente no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando se sale de eso, es simplemente, dice, cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, dicen, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Cuántos problemas hay entre ellos y luchas entre ellos? ¿Por qué? Porque están fuera del blanco que es la predicación del evangelio. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, tenemos que entender que la humildad en el siervo de Dios es muy importante. Cuando tengas que alguna vez que hacer algo por el Señor y te vas a ser elogiado por las personas, que no te sientas tú elogiado, que lleva ese elogio al Señor. La gloria es para el Señor, no es para ti, no es para mí, es para el Señor, porque si el Señor no fuera, no podrías hacerlo. Si el Señor no te diera ese don, esa capacidad de hacerlo, no podrías hacerlo. Hay un hombre que se llamaba Juan Knox, un hombre que hizo la reforma en Escocia, y se dice acerca de él lo siguiente: comprendía él la seriedad de la predicación, era un hombre verdadero, un verdadero profeta de Dios, un verdadero predicador de Dios. Dice, se echó a llorar y se fue a su cuarto, dice. Su semblante y su conducta a partir de ese momento y hasta el día que tuvo que hacer su presentación en lugar público
de predicación, expresó la aflicción y la preocupación de su corazón. Él se sentía indigno de llevar el mensaje de Dios a tantas personas, ¿no? Él se sentía un hombre privilegiado y a la vez indigno, porque el que debe llevarse la gloria, ¿quién es? Es Dios, es Dios. Otro predicador de Inglaterra, antiguo también, Martin Lloyd-Jones, dijo: la enseñanza de la palabra es tan aterradora que un hombre se empequeñece ante ella. Solo este sentimiento abrumador debe ser llamado y de compulsión debe guiar a alguien a predicar. Mucho cuidado con nosotros que predicamos, con usted que predica o que habla en una clase de escuela dominical o en algún lugar acerca de Dios. Cuidado, porque es la responsabilidad de hablar conforme a lo que Dios quiere y no conforme a mi propio parecer. Porque podemos caer en eso, podemos predicar algo que tiene que ver con nuestro sentimiento personal. Podemos caer en ese error. Tenemos que predicar la palabra como es, sin estar apasionándonos por alguna situación, sino como es la palabra de Dios, centrados en la Biblia. Es la palabra de Dios el centro mismo de lo que nosotros debemos hablar. Por último, su efecto, versículos 7 al 11, 1 Timoteo 7 al 11. El efecto de los falsos maestros. Su efecto. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Versículo 7, la segunda parte. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, el efecto. El efecto debe ser en el verdadero predicador, en el verdadero evangelio, en el verdadero hombre de Dios, tiene que ser claro el evangelio. El evangelio tiene que ser claro. Como dijimos, dar en el blanco. La enseñanza tiene que ser centrada en la palabra de Dios y en lo que Dios quiso o quiere decir en su palabra. Los falsos maestros, aunque deseaban ser maestros de la ley, hablando de la ley, ¿de qué ley está hablando aquí? ¿De qué ley? La ley de Moisés, ¿no? Esa ley que está en el Antiguo Testamento, esa ley que tenía 10 mandamientos, pero no solamente 10 mandamientos, habían muchas más ordenanzas para el pueblo de Israel. Y eso mismo, estos hombres querían ponerla a la iglesia, querían meter eso y añadir obras a la salvación. Y Pablo le dice inclusive de ellos que si ni siquiera entienden, miren lo que dice allí, ¿no? Que sin entender, ni ellos mismos entienden, ¿no? Entonces, eran como los inconversos que no tienen el Espíritu Santo. La persona que no tiene a Cristo no entiende la Biblia. Usted ha visto, hay personas que dicen, pero yo leo y no entiendo. No entiendo. ¿Es por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Si usted entiende la Biblia, no es porque es un teólogo o una teóloga, no ha estudiado 3 o 5 años en el seminario, simplemente el Espíritu Santo le ayuda a entender la palabra de Dios. Si usted entiende la Biblia, es usted un creyente, definitivamente, porque el Espíritu Santo le guía a entenderlo. Si no lo entiende, tenga cuidado, piense muy bien, de repente no tiene el Espíritu Santo, examine su vida si realmente es un hijo de Dios. Pero el verdadero creyente entiende la Escritura, el verdadero hijo de Dios entiende la Biblia, entiende. Y la palabra de Dios dice aquí Pablo que estos hombres ni entendían y ponían a discutir de lo que ni entendían. Eran, como volvemos a repetir, como los inconversos que no tienen al Espíritu Santo. Hermanos, la ley es buena, así lo dice aquí el apóstol Pablo, es buena cuando se usa bien. La palabra de Dios en Salmos capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y permanece para siempre. Bueno, nosotros entendemos entonces que la ley es mala o es buena. La ley es buena. La ley es buena porque la ley era utilizada. Bueno, los falsos maestros utilizaban la ley antigua de Moisés
como medio de salvación. Decían a la gente, no puede ser que solamente Cristo salve. Tienes que hacer cosas adicionales para salvarte. Entonces imponían a la gente que haga cosas adicionales a la fe para ser salvos, lo cual no está bien. Hoy en día también se hace eso. La salvación completa. Ellos completan las obras de salvación. No debemos creer en eso. No debemos creer en eso. Ya no necesitamos sacrificar corderos. No tienes que abstenerte de alimentos, ¿no?, para ser salvo. No debes dejar de tomar café, como dicen algunos, ¿no? Porque es oscurito y te lleva al infierno. Hasta eso se llega ahí, ¿no? Creían que ese movimiento, que no es, por cierto, evangélico, mormón, hasta los morenitos decían que no, ellos no tienen nada que ver con el cielo, con Dios, ¿no? Hoy ha cambiado. Al otro día una señora me trae, doctor, trae una revista, léala, y me dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, se llama Mormones. Y veo ahí la portada, un morenito ahí, bien morenito, ¿no? Han cambiado, bueno, doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y así las iglesias evangélicas también, influenciadas por esas doctrinas. Y ellos enseñaban de la ley, estos maestros en el tiempo de la iglesia de Éfeso, enseñaban de la ley, pero la ley, hermanos, la utilizaban ellos como medio de salvación. Pero la ley, ¿qué dice Gálatas? Que la ley nos muestra nuestra condición. Si no habría la mala noticia de que nosotros, los hombres, somos pecadores perdidos, no habría la buena noticia de la redención de Cristo. Y la ley nos lleva a entender la condición en la cual estamos. La ley desnuda nuestro ser interior. La ley de Moisés te muestra que tú eres pecador y que necesitas de la salvación gratuita y por fe que Cristo te da. Para eso es la ley. La ley no es mala. Mal utilizada, ahí sí. Entonces, el Evangelio es glorioso, hermanos, porque revela la gloria de Dios. Revela la gloria de Dios. Y la ley nos muestra nuestra condición. Entonces, la ley no es mala. Cuando alguien te venga a decir, no, la ley es mala, ya pasó. No, la ley es buena porque nos muestra nuestra condición de pecadores, de hombres perdidos y mujeres perdidas. Pero el remedio lo trae Cristo y su Evangelio glorioso. Dios tiene sus atributos de santidad y de justicia. Dios es un Dios santo. Con Dios no puede estar el pecado. Por eso es que una persona sin Cristo nunca podrá ver a Dios. Nunca podrá ver a Dios. Una persona que no tiene a Cristo no puede entrar al reino de los cielos, porque Dios es santo. Porque el pecado no nos permite entrar a la presencia de Dios. El pecado nos separa de Dios. Cristo cubrió nuestras vidas y por eso nosotros podemos estar juntamente con Dios por toda la eternidad. Y la otra atributo de Dios es la justicia. Dios es justo. Dios castiga el pecado y exige castigo cuando se viola su ley. Cuando se viola la ley, el castigo está sobre el hombre. Y ahí también viene el Evangelio. Viene el Evangelio. Por eso es que tenemos que entender que el Evangelio no es cualquier cosa. No es que agarras y dices, no, ya vamos a repetir esta oracioncita y ya me voy al cielo. Sin ningún tipo de cambio en tu vida. El Evangelio cambia, transforma la vida, hermano. Transforma tu vida. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tu vida ha cambiado. Volvemos a repetir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres una nueva criatura o eres el mismo de antes? Si eres una nueva criatura, eres hijo de Dios. El cambio, Dios lo produce. Su Evangelio es glorioso, su Evangelio es bendito. Las obras que haces son producto de que eres cambiado, que eres transformado, que tu corazón ha sido pasado de muerte a vida. Esas obras son producto de ese andar con Cristo. Hermanos, el Evangelio que pasa por alto la ley y el pecado no es verdadero Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, pero no se predica del pecado del hombre, de la ley que condena al hombre, no se enseña esto, no es un verdadero Evangelio. Necesariamente el Evangelio va a transformar la vida de las personas y para eso la persona tiene que estar consciente de que es pecador. Porque podemos vivir engañados. Puedes vivir engañadas las personas. Somos pecadores. Necesitamos el Evangelio. La ley nos muestra el pecado, Cristo nos muestra la salvación a través de su Evangelio. Entonces,
Recapitulando, 4 cosas que tenemos que examinar de los falsos profetas o los falsos maestros. Examinar su comprensión de la Biblia. Segundo, o sea, su error. Segundo, examinar sus propósitos. Honrar y glorificar a Dios, o es amor propio de ellos. ¿Es riqueza material o es felicidad personal? O felicidad personal. El tercero, sus motivos, ¿no? Sus motivos son humildes y desinteresados o buscan la preeminencia del Señor Jesucristo. Y cuarto, el efecto de su enseñanza. ¿Comprenden con claridad sus seguidores el Evangelio? ¿Comprenden con claridad sus seguidores el Evangelio? Y ahí nos vamos a dar cuenta si son falsos o no lo son. 4 cosas que debemos examinar de los falsos maestros. Hermanos, nuestra iglesia es una iglesia que se esfuerza, sus líderes, en enseñar la palabra de Dios. A veces no nos gusta, a veces cae duro, a veces es muy duro. Y así le decían a Jesús, dura es esta palabra. E inclusive dice que muchos de sus seguidores se fueron porque era muy dura la palabra de Dios. Y hoy en día, si se enseña la palabra de Dios, se tiene que enseñar como es. No podemos acomodar al gusto de las personas, ¿no? No tenemos que ser al gusto del cliente, como se dice, sino tenemos que enseñar como es. ¿Es la palabra de Dios o no es? Y enseñar la palabra de Dios y ser fiel debe ser el propósito de todo maestro. Esperemos que nuestros hijos, los que nos siguen más adelante, continúen con esto, y por eso que tenemos que enseñarles la palabra de Dios, las Escrituras y lo que Él quiere para nosotros. Cuidémonos, hermanos. Cuidemos lo que escuchamos en la televisión, en las radios cristianas. Cuidemos la música que escuchamos. Tengamos mucho cuidado, porque las falsas enseñanzas se meten de diferentes maneras y después decimos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó? Estamos advertidos, la palabra de Dios nos muestra, tenemos que tomar las medidas y poder obedecer lo que ella nos dice. Oremos. Señor, te agradecemos en esta noche, porque al acercarnos a ti, Padre, podemos abrir tu palabra y podemos entender, Señor, lo importante que es centrarnos en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Esa enseñanza no tergiversada, esa enseñanza, Señor, que nos lleva a conocerte, a conocer tu propósito, a conocer, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Que la gente pueda seguirte, que la gente pueda amarte, que la gente pueda conocer el Evangelio glorioso. Ese Evangelio que te costó, Señor, tu vida, que costó tu sacrificio, que costó, Señor, el sufrimiento que pasaste por nosotros. Podamos, Señor, como iglesias mantenernos en esto, mantenernos en la sana enseñanza, centrados en tu palabra, centrados en lo que tú quieres decirnos, centrados, Señor, en todo lo que tiene que ver con tu voluntad en relación a nosotros, tu pueblo. Te agradezco, Señor, por mis hermanos. Te pido que esta noche, Señor, permitas que ellos puedan estar alertas, que puedan enseñar a sus hijos y que podamos, Señor, todos mantener firme, Señor, esto que tú nos dejaste, tu sana doctrina. Cristo Jesús. Amén.